Buenas tardes. Una emisión especial del Tábano. Muchas veces continuamente se habla de Venezuela, que vamos a hacer Venezuela, y muchas cosas más. Lo dije varias veces. Y para muestra basta un botón. Hemos hablado muchas veces de quién es Fidel Castro, que es Cuba, que representaba a Cuba para el imperio, para el sistema. Chávez es prácticamente un hijo de Castro, Maduro exactamente lo mismo. Así que sabemos para quién trabaja Maduro y para quién trabajó Chávez. ¿Están ahí? Están puestos ahí a propósito, para provocar lo que Venezuela es hoy. Pero hay una operación. Es decir, a ver, que Chávez y Maduro estén ahí significa que hay una operación de sistema, en este caso norteamericano. La operación se llama Venezuela Freedom 2. Yo lo voy a leer más o menos textual, lo que fue la nota del almirante Kurt Webb-Pitt, comandante del Comando Sur. Esto lo hizo en febrero, fines de febrero del año pasado. Operación Venezuela Freedom 2. Tal como lo reseñó el general John F. Kelly ante el Comité Senatorial de Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos el 12 de marzo de 2015, Venezuela se enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política significativo debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad, violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, continuada mala gestión del gobierno del país están contribuyendo a un ambiente de incertidumbre y grandes segmentos de la población dicen que el país va por el camino equivocado. Además, la caída de los precios del petróleo y el deterioro económico generan condiciones que podrían llevar al gobierno venezolano a recortar los programas de bienestar social y su política exterior como programa de subsidios del petróleo. Más recortes en los programas de bienestar social y la continua escasez parecen inevitables y podría prever un aumento de las tensiones y las protestas violentas, fomentando el presidente Maduro y su partido una ola represiva adicional como medida contra los manifestantes y la oposición. Esta evaluación ha sido confirmada por los últimos acontecimientos, situación que en el transcurso del 2015 y 2016 ha empeorado ostensiblemente, debilitando aún más la administración de Maduro, siendo uno de sus resultados la pérdida de apoyo electoral reflejado el 6 de diciembre pasado, la derrota de las elecciones y la descomposición interna del régimen populista anti-norteamericano recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación. Repito, la derrota de las elecciones de la Convención Internacional anti-norteamericano recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación, entre la que se destacan: primero, poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro. Segundo, empleo del mecanismo del orden ejecutivo como parte de una estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, emitiendo nuestro gobierno la orden de donde se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela. Tercero, aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la separación de poderes. Cuarto, generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Quinto, colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permite una intervención con apoyo de organismos multinacionales, incluyendo la ONU. Por otro lado, los factores democráticos han aprovechado estas circunstancias para crecer como fuerza a pesar de las rivalidades y desunión de sus filas, ya que se mueven en su seno diferentes intereses y puntos de vista. Sin embargo, nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida del régimen rápida.
si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar con movilizaciones en la calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingentes militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad de gobierno. Situación que será insostenible en la medida que se desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo. Inscrito en esta perspectiva, planteo examinar el conjunto de recomendaciones para la segunda fase de la Operación Venezuela Freedom. Desarrollo de la fase 2. Considerando los diversos aspectos reseñados en el resumen anterior, esta junta evaluativa y nuestro componente de operaciones especiales común involucrados en esta operación debe elevar un conjunto de recomendaciones que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los conceptos estratégicos, fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica que continuarán dirigiendo nuestras fuerzas, donde se incorporen todos los instrumentos de autoridad nacional, entre ellos recursos diplomáticos de información, militares, económicos, financieros, inteligencia y jurídicos. Con esa dirección estratégica, los aspectos que debemos evaluar a partir de los soportes informativos previos y sus proyecciones son el resultado de la labor conjunta entre la Agencia de Inteligencia para la Defensa en estrecha colaboración con otros entes de la comunidad de inteligencia. Con estos fundamentos, traigo una agenda resumida para análisis de una serie de políticas que nos permitan abordar los diversos ámbitos político y militar, siendo necesario su desagregación en acciones específicas. Escuchen ahora. Con los factores políticos del MUD, hemos venido acordando una agenda común. Con los factores políticos del MUD, hemos venido acordando una agenda común que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando como la cobertura del referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación. Es lo que se está haciendo ahora. Por eso también hay que enarbolar los artículos 333 y 350 que legitiman la rebelión. Es indispensable destacar que la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial, sobre todo en esta fase 2, de la Operación Venezuela Freedom, en los actuales momentos descansa en nuestro comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD, involucradas en el plan. Por eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro. Bajo un enfoque de cerco y asfixia, también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. También en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y en las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia donde pueden incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONG, universidades. Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción a corto plazo, como señalamos. Hemos propuesto que en este momento aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas se puedan recomponer y reagruparse. Hay que valorar adecuadamente el poderío del gobierno y su base social, que cuentan con millones de adherentes, los cuales pueden ser cohesionados y expandirse políticamente. De ahí nuestro llamado a emplearnos a fondo ahora que se vienen dando las condiciones, insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, colocando su filiación castrista y comunista como eje propagandístico que dije al principio, opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado. Vayan viendo lo que se viene. También doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado y su política controladora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez. Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación,
En esto es importante destacar todo lo que tiene que ver con desgobierno, las fallas administrativas, la afectación con los altos índices de criminalidad y la inseguridad personal. En este terreno el gobierno está a la defensiva y muestra signo de agotamiento, con un discurso que cada día tiene menos credibilidad. Los análisis evidencian que se ha conformado una corriente de opinión incrédula y apática en torno a las promesas del llamado socialismo del siglo XXI, existiendo en los jóvenes fundamentalmente una creciente identidad con nuestra forma de vida e ideales. Esto es cierto. Hay que ver lo que están así, sí, totalmente. De esta manera contamos con un piso sólido para nuestra seguridad e intereses económicos y nuestros valores políticos. Estados Unidos quiere una Venezuela próspera para todos. ¿Por qué no hizo antes de Chávez también? Asentada sobre una base de valores compartidos, con un gobierno eficiente, una democracia representativa y una economía abierta de mercado. Durante 50 años tenían la mitad de la gente que no existía en Venezuela. Estos avances en los actuales momentos son resultado de nuestras campañas propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como dato empírico que la detona y refuerza. Por esto, particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de vista político, reforzando la matriz mediática que ubica a la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro. Especial interés adquiere en las actuales circunstancias posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medicamentos. ¿Escucharon, no? Hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está cerca del colapso y de implosionar, demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas. Ahí está. Otros van a ir a Venezuela, no ellos. Prepárense en la Argentina. Prepárense los todos que tienen uniforme, prepárense. En cualquier momento Macri lo manda para allá. Y acaban ahí, ¿sabe cómo van a ir? No importa que después lo metan en cana. Al mismo tiempo, en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA, y los expresidentes encabezado por el secretario de la OEA, Sergio Gaviria Trujillo, pudiendo contar con algunos nexos con la Alianza Parlamentaria Democrática de América, a quienes hemos sumado a la campaña de desarrollo. Conjugar estas iniciativas con la citada figura de las emergencias humanitarias que permita construir alianzas con otros países que están en el área de influencia del Comando Sur. Más adelante nos referiremos a este aspecto. Aquí se hace relevante la coordinación entre organismos de la comunidad de inteligencia y otras ONG, corporaciones privadas de comunicación como la CIP y diversos medios privados de TV, prensa, redes, circuitos radiales. En esto juega un rol preponderante el enlace en Venezuela Pegne Smith, de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, quien con Rita Buck Rico, de la sección de Asuntos Políticos, tiene una cubierta en la Embajada de Caracas y deben ser apoyados con un contingente de inteligencia mayor. No se puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al gobierno de Maduro en la corrupción y el lavado de dinero. En esto debemos apoyarnos en el trabajo que vienen haciendo las unidades de inteligencia financiera, el Grupo de Acción Financiera y el Comité de Expertos sobre la evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que de esto saben algo, ¿no? Estos son organismos intergubernamentales cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFI, por ejemplo, actualmente cuenta con 36 miembros que comprenden 34 países, quienes pueden aportar datos y proporcionan información para demostrar la vinculación de los personeros del gobierno de Maduro sumariados en la orden ejecutiva. En estas coordenadas hay que desarrollar las campañas mediáticas con los testigos protegidos que colaboran con la aplicación del decreto del 9 de marzo de 2015. En otro ámbito tenemos que prestar atención a la cuestión militar. Si hasta ahora ha resultado exitosa la campaña que hemos impulsado para disuadir y ganar adeptos a sectores institucionalistas, generales apegados a la ley, quienes han garantizado el reconocimiento de la oposición y han trazado una línea de no emplear la represión con las manifestaciones, existe una alta probabilidad de que los mandos identificados con el chavismo duro ofrezcan resistencia,
sobre todo en unidades élites que históricamente se han alineado con el régimen. Por eso hay que sostener el trabajo de debilitar ese liderazgo y anular su capacidad de mando. Lectura similar es necesario hacer en relación del empleo que va a ser el gobierno de las llamadas milicias y colectivos armados. La presencia de este personal combatiente y fanatizado en las ciudades priorizadas en el plan se convierten en obstáculos para las movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y grupos opositores, siendo también un impedimento para el control efectivo de instalaciones energéticas. De allí la demanda de su neutralización operativa en esta fase decisiva. Si bien en ese terreno foco de la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes hay que concretar lo ya anteriormente planificado para la fase 2, tenaza de la operación. Los entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos meses con la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base de Palmerola, en Comayagua, Honduras, la Fuerza de Tarea Conjunta Intergeneral Sur permite colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un arco geoestratégico apoyado en las bases militares de control y monitoreo en las islas antillanas de Aruba y Curazao, en Arauca, Arambia, Tres Esquinas, Puerto Leguizamo, Florencia y Leticia en Colombia. Todo ello como lugar de operaciones de avanzada. En este aspecto debemos mantener la vigilancia electrónica sobre esta zona de influencia, sobre todo en la fachada atlántica, manteniendo las incursiones de los RC-135 Combat equipados con sistemas electrónicos que han permitido recientemente recolectar inteligencia, interceptar y bloquear comunicaciones tanto del gobierno como de contingentes militares. También se debe poner el primer batallón 228 del Regimiento del Aire con 18 aviones y los helicópteros UH-60, Black Hawk y CH-47, aproximándolos al terreno, preferiblemente las instalaciones de Hato Rey en Curazao. Ya hemos establecido las directivas y órdenes vinculantes. En esas 12 recomendaciones están involucrados aspectos políticos, económicos, militares, que son parte de los planes estratégicos de nuestro gobierno, las cuales vienen siendo impulsados por múltiples agencias a los que se apega el Comando Sur. En correspondencia con esa guía de planeamiento, he enfocado mis esfuerzos en 4 áreas principales: garantizar que seguimos siendo el primer socio de seguridad de elección en este hemisferio, profundizar en la colaboración entre las agencias generando confianza, plataforma de innovación para el Departamento de Defensa y planificación de operaciones críticas y transregionales como esta Operación Venezuela Freedom, donde se involucran comandos combativos y socios interagenciales. Vamos a seguir construyendo alianzas que protegen nuestros intereses, defender nuestro territorio, defender el bien común mundial y avanzar la seguridad del buen gobierno frente a las amenazas como que representa el régimen opresivo de Venezuela. Por esto, la planificación y cuestiones particulares que nos atañen, donde debemos elaborar planes específicos que operacionen las recomendaciones, tal como se diseñan los apartados y documentos anexos, siendo la tarea del día de esta Junta Evaluativa, por lo que ordeno la mayor atención y esfuerzo en la reunión. Almirante Kurt W. Tidd, comandante del Comando Sur, febrero 25 de 2016. Si algunos tienen memoria, cuando ven todas las cosas que provocaron en Venezuela para esta situación, si buscan en un programa que yo no hace mucho que lo hice, creo que por media historia, donde planteó lo que dijo el rabino Gordon en la sinagoga de Paso 623 con respecto a Plan Andimia, cómo había generado las condiciones, es exactamente lo mismo. Yo les digo una cosa, Maduro es un traidor como fue traidor Chávez, trabajan para el sistema, es el pacto liberal marxista Una vez, fíjese que usan todas las bases de Colombia, las bases de Honduras para trabajar sobre eso. Una vez que caiga Venezuela en manos de Estados Unidos y se queden con el petróleo, vienen por toda América. En la década que viene, vienen por América completa. Vienen por América completa. Sudamérica se la llevan completa. Completa. Van a esclavizar a todo un continente. Acuérdense lo que les digo. Hace rato que vengo hablando con esto. Plan Andimia, Colombia, Brasil ahora con Temer, todo, está todo manejado así.
vienen por todo el continente, porque es el continente que tiene las mayores reservas minerales del mundo. Vienen por el continente y las quieren llevar sin pagar un peso. Acuérdense, cuando caiga Venezuela, al poco tiempo van a empezar a caer todos los países uno tras del otro. Buenas noches.